Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema la contrariedad del mundo para con Dios. El hombre se resiste a la justicia. Quinta parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Amados, la palabra de Dios es viva y eficaz. El Señor es espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La palabra liberta. Escrito está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 2. Renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Escucha con atención lo que habla Dios a través del apóstol Pablo. Bendita es su gracia a los creyentes. Dice aquí el apóstol Pablo, renunciamos. El poder de la gracia del Señor nos da la fortaleza y el dominio propio de renunciar al pecado. Por eso dice el apóstol Pablo, renunciamos a lo oculto, a lo que el mundo guarda, esconde en sus corazones, tapa, y los secretos de esos pecados que están allí en el corazón. En cambio nosotros en la gracia podemos renunciar a lo oculto y vergonzoso. ¿Qué es lo vergonzoso? Cuando el mundo tiene malas opiniones del pecador. Mire, el pecado da vergüenza. Nosotros no andando con astucia. Nosotros no tenemos la manera de utilizar recursos engañosos porque sencillamente contamos la verdad. Ni adulteramos la palabra de Dios, ni falsificamos la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, de todo lo que es justo. Mira qué bueno es contar con la gracia de Dios. Escrito está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Mira, sigue hablando el apóstol Pablo y la honra que él le da a Dios. Dice aquí, pues nosotros los cristianos no somos como muchos, porque es que hay muchos cristianos. Pero verdaderamente hay que ver quiénes realmente ponen la palabra por obra, quiénes realmente están en obediencia a Dios, redimiendo sus pecados. Entonces nosotros no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Hay muchas iglesias, sectas, herejías, que el líder espiritual, el pastor, el sacerdote, mejoran su posición social, pero en sus corazones están falsificando la palabra de Dios. Tienen la iglesia, tienen las congregaciones, tienen la palabra de Dios como un negocio. Por favor, escúchalo bien. Dice, sino que con sinceridad, sin doblez de corazón, como de parte de Dios y delante de Dios que es omnipresente por su Santo Espíritu, hablamos en Cristo. Nosotros hablamos la verdad que está escrita. No tenemos necesidad de hacer nada extraño en ella, ni con astucia hacer engaños. Escrito está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 14 y 19. Porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Mira, sigue hablando el apóstol Pablo y dice, porque no busco lo vuestro. O sea, el apóstol Pablo
al igual que mi persona, porque pues primero no tengo una congregación física, no pido diezmos ni ofrendas, bendito es el Señor que me dio una pensión y con esa pensión, en la bendición de Él, sobrevivo con mi familia. Tengo más que lo suficiente en Dios. Por eso decimos, digo con el apóstol Pablo, porque no buscamos el dinero de los creyentes, de los miembros de la congregación, sino que buscamos sus almas, como dice Pablo aquí, sino a vosotros, las almas de ellos, delante de Dios que es omnipresente, en Cristo hablamos, hablamos la palabra por toda su verdad, y todo, muy amados, para vuestra edificación. Todos los mensajes que damos cada día es para que las personas tengan una manera de proceder rectamente, de acuerdo a la palabra del Señor. Escrito está en la carta a los Efesios capítulo 4, verso 29. Salga de vuestra boca palabra que sea buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces aquí el apóstol Pablo nos recomienda a los que hablamos en el nombre del Señor, palabra del Evangelio, nos dice, salga de vuestra boca palabra que sea buena. Dios es bueno y toda la palabra que está en el Evangelio es buena. Dice, para la necesaria edificación. ¿Por qué es buena? Porque esa palabra te va a dar un proceder recto. Dice, a fin de dar gracia a los oyentes. La fe, nunca olvides que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y que Dios quiere oidores y hacedores. Nunca lo olvides. Escrito está en 1 Corintios capítulo 14, verso 26, 3, 4, 24 y 25. El que profetiza tiene doctrina, tiene revelación, tiene interpretación para edificación. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza edifica la iglesia. Y si entra algún incrédulo o indocto, es juzgado, es convencido. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Tremenda palabrota. Sigue hablando el apóstol Pablo. Dice aquí, el que profetiza. ¿Quiénes son los que profetizamos? Los que anunciamos el Evangelio y lo que Dios tiene anunciado allí para un futuro en sus juicios que son justos y verdaderos, o en bendiciones para la gente obediente. Dice, el que profetiza tiene doctrina de conocimiento en Dios, tiene revelación de lo que ignora el mundo acerca de la verdad de Dios, tiene interpretación, o sea, entendimiento de lo que Dios quiere decir a través de su palabra. Y todo eso se lo ha dado Dios para edificación a su pueblo. O sea, para que los que escuchen tengan o reciban un proceder recto en Dios a través de su gracia. Dice, el que profetiza habla a los hombres para edificación. Escúchalo bien. Para que en Dios procedan rectamente. Para exhortación, para inducir a obrar en justicia y consolación, o sea, habla al pueblo en amor, en razonamiento, para que la gente así mitigue sus aflicciones, sus angustias y sus penas. El que profetiza edifica la iglesia, escúchalo bien. Y si entra algún incrédulo, algún descreído de Dios o indocto, alguna persona que no tiene conocimiento de las cosas del Señor, es juzgado, sometido a juicio por la misma palabra que se está en ese momento profetizando. Entonces Dios mismo, que es el dueño de la salvación, es el que lo convence de decidir, de actuar
rectamente. Mira, la palabra de Dios es la que convence a las personas. Lo oculto, lo escondido de su corazón se hace manifiesto, porque Dios es luz, por rectitud, por justicia, por razón, por verdad. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Dice la palabra que donde vemos 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él. Mira qué hermoso es el Señor y qué bueno es entender cuando Él nos habla. Escrito está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versos 7 y 14. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, sino que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. El amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Mira, aquí nos sigue hablando Dios a través del apóstol Pablo, ya para finalizar este mensaje de este día que es muy interesante para todos los que escuchan. Dice aquí que el apóstol Pablo y todos los que tenemos esa manera de profetizar lo que los profetas han hablado en toda la historia de las Sagradas Escrituras, dice, oramos a Dios, porque la oración nunca ha de faltar, que ninguna cosa mala hagáis. Oramos porque las personas Dios les dé arrepentimiento, y que ese arrepentimiento por toda gracia los aparte de todo mal. Por eso dice que oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, sino que vosotros hagáis lo bueno, lo que escuchen de Dios, lo que es recto y justo. Escúchalo bien. Aunque nosotros, dice el apóstol Pablo, incluyéndonos a todos los que profetizamos y anunciamos el evangelio, seamos como reprobados, porque es que el mundo tiene reprobada la verdadera iglesia de Dios, porque tenemos diferentes con las otras doctrinas. Nosotros no hablamos lo que hablan las otras doctrinas, nosotros hablamos y estamos pegados de la verdad de Dios, la palabra que está escrita. Y lo más que hacemos es darle significado a las palabras, para que así los hermanos tengan más oportunidad de entender. Y se despide el apóstol Pablo aquí diciendo, el amor de Dios, que ha sido eterno desde Adán y será hasta el último que existe en la tierra, la gracia del Señor Jesucristo, esa gracia que transforma, esa gracia que renueva, esa gracia que nos hace nuevas criaturas en Cristo, y la comunión del Espíritu Santo en el sentir y en el parecer por la palabra de Dios y su voluntad, dice, sean con todos los que escuchan, con todos vosotros, con toda la iglesia. Amén, amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Aleluya.